Miren la corriente resistor también. Y subimos esto, ahí está. Recordarte que toda la información que ves en este video y en muchos otros han sido catalogadas de los libros que se encuentran y puedes descargar ahora de la página web de la Jaula de Faraday, www.jauladefaraday.xyz, donde encontrarás diferentes tipos de información en textos únicamente a $3. Lo único que necesitas es tu cuenta PayPal. Ahora sí comenzamos. Son dos más. A ver, este que está acá. Dice, el interruptor del circuito de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. O sea que este interruptor está cerrado, normalmente cerrado. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Ha estado cerrado mucho tiempo. En tiempo igual a 0 el interruptor se abre. O sea que una vez que está cerrado el interruptor lo hemos abierto. En otras palabras, hemos apagado nuestro sistema. Ya. Calcule I de t para un tiempo mayor a 0. O sea, tenemos que calcular I de t cuando nosotros ya hemos abierto el interruptor. Eso es lo que normalmente pasa en los equipos en la vida real, ¿no? Está funcionando, entonces nosotros lo apagamos, es decir, abrimos el switch, pero adentro sigue habiendo energía almacenada tanto en el capacitor como en el inductor. Lo que estamos analizando es qué es lo que pasa con esa energía almacenada, tanto en corriente como en voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos primero? Analizaremos primero qué pasa cuando está cerrado. Porque necesitamos calcular ¿qué? Una corriente de inicio. Necesitamos calcular una corriente de inicio del inductor. O sea, ¿qué corriente está cargado el inductor? Para poder encontrar su I de t por la ecuación que tenemos. Entonces, si esto está cerrado, ¿qué pasa con el inductor? ¿Qué hemos dicho que pasa con el inductor? Entra en cortocircuito para voltajes de corriente continua. ¿Sí? Al contrario del capacitor, cuando el capacitor trabaja con corriente continua, se abre, la bobina se cierra. Entonces, si está este switch cerrado, si está funcionando todo mi sistema, entonces esto se va a cerrar. Así. Si esto se cierra, esta resistencia de 16, ¿qué pasa con esta resistencia de 16? Se va, porque está en corto. No nos sirve para el análisis. Entonces el circuito que nos va a quedar va a ser este. Aquí la fuente de 40 más menos la resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 4, mi resistencia de 12. Ese circuito me va a quedar. 2, 4 y 11. Y eso en corto, así. Ese es el circuito que me queda. ¿Listo? Entonces, ¿por qué resistencia va a pasar mi corriente de inicio? Aquí obviamente hay una corriente en la bobina que es la corriente de inicio. Si esto no sirve, entonces la corriente está por aquí, pues, ¿no? Está viniendo, no está entrando esta resistencia, porque está en corto, debido a esto, debido a la bobina. Entonces, quiere decir que la misma corriente va a pasar por mi resistencia de 4 ohmios. Entonces, tengo que calcular la corriente aquí, la corriente de inicio, que va a pasar por mi resistencia de 4 ohmios. ¿Listo? ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Cómo hago ese cálculo? Ok, tengo dos mallas. Esta sería mi malla 1 y aquí sería mi corriente 2. ¿Sí? Le pondremos corriente 1, aquí le pondremos corriente 2. ¿Listo? Ya. Empecemos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? 40, la primera, la malla 1 sería 40, mi voltaje igual a la corriente A2, a la resistencia 2 por la corriente I1. Estamos refrescando circuitos 1. La corriente 1, ¿sí? Más, ¿qué resistencia tengo en mi malla al medio? La resistencia 11, ¿no? Es 11. No, es 12, ¿no? Aquí está, es esta, ¿no? Es 12 por si acaso, no es 11. Vamos a borraremos.
Por si acaso es 12 esta, ¿ya? Esta resistencia. Aquí está. Entonces aquí también, ¿sí? La dibujaremos 12, ¿ya? 12 es por si acaso. Ok. Entonces, más tenemos la resistencia de 12 por la corriente I1 menos la corriente I2. Menos la corriente I2. ¿Listo? Eso sería para mi malla 1. En otras palabras, me queda que 40 es igual a 2 veces la corriente I1 más 12 veces la corriente I1. Voy a multiplicar el paréntesis, corriente I1, menos 12 veces la corriente I2. La corriente I2. ¿Listo? Listo, entonces, términos iguales, este y este, ¿no? Los términos son iguales. Por tanto, me quedaría la ecuación como 40 igual a 14 veces I1 menos 12 veces I2. Y esa sería mi ecuación. Esta sería mi ecuación 1. Listo, de mi malla 1. Aquí le pondremos, como siempre, hemos puesto malla 1. Listo. Ya. Esta sería mi ecuación de la malla 1. ¿Cómo sería la ecuación de mi malla 2? ¿Cómo hacemos para la malla 2? La malla 2 tenemos la resistencia 0 voltios porque no hay fuente. Mi malla 2. 0. Va a ser igual a ¿qué? Listo, esa sería mi ecuación 2. Listo, todo ordenado, miren. I1, I1. I2, I2. Y los términos independientes aquí. ¿Listo? ¿Cómo resuelvo eso? Puedo resolver por matrices, determinantes o con la calculadora. Abriré mi calculadorita. En la calculadora, ¿cómo resolvemos rápido estas dos ecuaciones? Le ponemos modo, entramos a ecuaciones, que sería aquí 5, EQN, dice. Entramos a 5. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos I1 y 2. Tenemos dos incógnitas. En la calculadora elegimos dos incógnitas, el 1, X y Y. Listo, nos pide meter la matriz. Primer término sería 14. 14. ¿Ya? Y vamos a ir metiendo en ese orden. ¿Ya? 14. Enter. Segundo término, menos 12. Independiente, 40. La otra ecuación. Primer término, menos 12. Segundo término, 16. Tercer término independiente, 0. Listo. Bueno, veamos qué nos gusta. Y 1, 8 dice. Y 1, 8. Entonces para resolver aquí le decimos I sub 1 había sido igual a 8, ¿qué cosa? Amperios. ¿Listo? Ahorita vamos a ver qué nos dice de I sub 2. Y luego le damos otra vez igual y nos dice 6. Entonces, también podemos decir que I sub 2 es igual a 6. ¿Qué cosas? Amperios. ¿Listo? ¿Listo? Ya lo hemos resuelto. Esta ecuación y esta ecuación lo hemos resuelto con la calculadora directamente.
Por tanto, mi corriente 2 es 6 amperios, es decir, es esta corriente. ¿Sí? Entonces quiere decir que mi corriente inicial es 6 amperios. ¿Okay? Voy a decir aquí vamos a poner como I sub 2 como I sub 2 es igual a I sub 0, la corriente sub 0, entonces la corriente sub 0 también va a ser igual a 6 amperios. ¿Listo? Entonces mi corriente inicial es 6 amperios, ya tengo mi corriente inicial de este circuito. ¿Ok? ¿Qué más necesito saber? Necesito saber, ya tengo mi corriente inicial, o sea que en otras palabras, mi bobina está siendo cargada con esos 6 amperios de principio. ¿Sí? De principio. Está siendo cargada con esos 6 amperios. Entonces, si ya tengo mi corriente inicial, lo que tengo que calcular ahora es mi resistencia. Es decir, a ver, voy a borrar esta parte. Tengo que llegar a una malla solamente, a una resistencia y a una bobina. Como hemos hecho con los capacitores, ¿se acuerdan? Aquí tengo 2 y aquí tengo una resistencia equivalente. Aquí mi corriente inicial había sido 6 amperios. 6 amperios. ¿Cómo calculo la resistencia? 12 más 4 serían 16. A ver, 16 que están en serie. En paralelo con 16 me queda 8. Nos vamos a nuestra tabla, copiamos esta parte, mejor, más fácil, para no complicarnos, y le decimos aquí, listo, mi corriente va a ser igual a la corriente inicial, aumentaremos un poquito, la corriente inicial, hemos dicho que acabamos de calcular, es 6 amperios. La resistencia, hemos acabado de calcular, es 8. Aquí está, 8. La bobina, hemos dicho que es 2. Listo. Finalmente nos queda 6 exponente a la menos 8 mitades, 4 veces el tiempo. ¿Qué cosas? Amperios. Listo. Ya está la solución. Como ven, nuevamente es una descarga. Si lo paso al GeoGebra, seguramente me va a dar otra vez una descarga, ¿no? 6 menos 4. En el GeoGebra aquí cambiaremos. 6. Y aquí menos 4. Vamos a poner. Menos 4. Ahí está. Otra vez, la curvita de descarga. ¿Sí? La curvita de descarga. O sea, la función como tal, ¿no? Y listo, ya está resuelto el problema. El ejercicio. Simple análisis de mallas. Y ya está resuelto. Ok. Comprobaremos si está correcto. Ok, veamos. Vamos a hacer correr. Primero, si nosotros cerramos el switch, aquí tenemos que medir un voltaje, ¿no? Una corriente, perdón. ¿Cuánto hemos calculado esa corriente? La corriente la hemos calculado 6 amperios, que sería la corriente de inicio, ¿no? Aquí está. 6 amperios. Entonces tendría que haber esa corriente ahí en la bobina. Entonces, a ver, cierro el switch.
está subiendo. Otra vez, para que sea más rápido, le voy a poner un tiempo más rápido, ¿ya? Voy a mover el tiempo, ahí está. Listo. Miren hasta dónde se carga. Ahí está, ya se ha cargado. Justo 6 amperios, si logran ver a la izquierda. 6 amperios. Entonces nuestro cálculo ha sido correcto. Por supuesto, si abro el switch, entonces se va a descargar. Ahí está, ¿ven? Se descarga.